Shalom Alejem, ¿cómo están queridos hermanos? Reciban un fuerte abrazo virtual y Yahweh derrame sobre todos ustedes su gran berajot, su bendición, que todos puedan estar en paz, en Shalom, que el amor, el ahava de Abba pueda reinar en cada hogar, que lo ama, lo obedece y que cree y confía en él. Así es que de parte nuestra un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Hoy día nos reunimos a horas de culminar este Shabbat y lo hacemos a la luz de su Dabar, a la luz de su palabra. Y qué bueno que podamos aún hacerlo. Qué bueno que aún tenemos la maravillosa bendición de poder contar con estos medios para poder compartir lo que la palabra de Abba dice. Así es que queremos bendecir y saludar a todos los que nos siguen, a toda la gente que simpatiza con nosotros, a todos los que están creciendo con nosotros, aquellos que nos han dado su voto de confianza y nos han permitido ser parte en su instrucción. Sabemos que no son miles, sabemos que no es una cosa multitudinaria, sino simplemente en quienes está la disposición de buscar la emet, la verdad. Y a eso nos abocamos por mandato de Yahweh. Nuestra vida sin duda se ha tornado en 180 grados hacia Yahweh, hacia su Torah, hacia Yahshua, hacia la guía maravillosa del Ruach. Y somos nuevas personas, sin duda, de eso no cabe duda. Y lo hacemos con amor, en humildad, reconociéndonos primeramente quiénes somos delante de Yahweh, solamente hijos, solamente siervos, solamente sirvientes, mayordomos del Malhut del Shamayim, de los cielos. Así es que abrazos, bendiciones, y Yahweh los ama en gran manera y nosotros también. Dejo con ustedes a mi esposa que les va a saludar en estos momentos. Hola, bendiciones amigos. Qué bendición que esta jornada Yahweh nos haya permitido una vez más estar compartiendo de su Dabar, que sin duda sé que será de bendición para cada uno de ustedes, los que están a lo mejor viviendo un momento difícil, porque esta palabra es para todos aquellos que necesitan ser consolados, que necesitan ser animados, que necesitan ser fortalecidos por el Ruach de Yahshua, por el Ruach de Yahweh. Espero que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos podamos salir del error, podamos crecer, podamos adquirir conocimiento y verdad de su Torah, de su Dabar. Como siempre, estoy atenta a sus comentarios, estoy atenta a sus peticiones de oración, porque como es habitual, cada vez que terminamos una transmisión junto a mi esposo, estamos orando por cada petición, por cada petición de oración que ustedes hacen, y la presentamos a Abba a través de Yahshua para que sean respondidas según su voluntad. Confíen que Yahweh en su voluntad a través de Yahshua va a responder su petición y su necesidad. Lo que Él está pidiendo a usted, que tenga fe en Él, que crea que Él puede hacerlo. Nosotros no somos los que hacemos el milagro, sino el milagro lo hace Yahweh a través de Yahshua. Cuando usted cree en Él, cuando su emuná está depositada correctamente en Yahshua HaMashiach. Les bendigo, deseo con todo mi corazón, les abrazo desde aquí, a la familia de la fe, a todos, a cada uno de ustedes que están conectados en esta hora, que Yahweh, con su eterno amor y con su brazo fuerte, los fortalezca. Bendiciones, shalom, shalom. Gracias, mi amor, muchas gracias. Ese saludo sin duda también es mío para todos ustedes, ¿no? Como les comentábamos ayer, venimos de un episodio bastante triste y justamente en base a esto es que sentí muy fuerte de Abba el compartir con ustedes acerca de esto, justamente de la tristeza y cómo vencer la tristeza. Les compartiré entonces este estudio acerca de este mal que consume al mundo
y cómo Yahweh, nuestro Abba, nuestro Padre, nos ha dado el remedio infalible ante ella, su Ben Kadosh, su Hijo Santo, Yahshua, la alegría de nuestra vida, la Simha, el gozo de nuestra vida, Yahshua. Así es que lo he hecho en diferentes partes, por decirlo así. Así es que te mencionaré el subtítulo de lo que quiero compartir acerca de la tristeza y lo vamos a desglosar para que lo podamos entender y comprender. Sé que mucha gente está viviendo esto, tristeza, en sus diversos niveles, y que a veces de verdad es muy, pero muy difícil llevar la carga. Sé que es difícil en extremo el contener la emoción, a veces no saber manejarla, no saber cómo proyectarla, y a veces ni siquiera comprender por qué, cómo y cuándo todo esto se ha generado. Y esto empieza a socavar, obviamente, los fundamentos en los cuales está establecida la convicción del ser humano, su fe, su credo, sus capacidades e incluso sus habilidades. Por lo tanto, no estamos hablando de algo simple, es algo que a la luz de la Torah es una debilidad que debemos erradicar, y Yahweh, a través de su palabra, tiene la respuesta. Así es que vamos a ir para que todos puedan comprender qué es la tristeza básicamente, ¿no? Comenzamos. El pensamiento de la Torah, recuerden, es la mente de Yahweh. El pensamiento de la Torah es la mente de Yahweh. Este estudio, mis amados, no es un análisis psicológico o una lectura mental de lo que sentimos, ¿no? Básicamente es lo que la Torah enseña. Y la Torah es boca y pensamiento de Yahweh. Y está por sobre el estudio humano, científico, académico o técnico, sin subestimar el avance de la ciencia y su estudio acabado de lo que es el ser humano en su carne, en su cuerpo y aún en su mente. Pero debo decir que ante Abba no es más que una pequeña muestra de lo que Él le ha regalado al ser humano. Así es, desde el Génesis hasta nuestros días. Así es que toda ciencia o saber proviene del mismo Creador, proviene de Yahweh. Pero el hombre se ha ensimismado y se ha envanecido con este conocimiento, manipulándolo para sus fines, desvirtuando el sentido del saber que Abba siempre le dio y que fue bendecir al mundo. Si Yahweh nos permite, vamos a compartir de dónde nace la ciencia de los hombres, y les aseguro que se van a sorprender. Muchos piensan que es producto del avanzado estudio. Sin duda que hay estudio, pero en el origen de las cosas existe alguien que dota al hombre de un conocimiento que antes no tenía. Y eso va a ser de verdad, wow, sorprendente, pero será en otra oportunidad. Bueno, debemos comprender lo siguiente, que todo lo que fortalece, pongan mucha atención, todo lo que fortalece y construye vida plena siempre es Emet y voluntad de Yahweh. Es verdad y voluntad de Yahweh. Y todo aquello que destruya y arruine la vida no es Emet y no es voluntad de Yahweh. Por lo tanto, estamos ante verdad de Yahweh y mentira de hombre o de Hasatán. El pensamiento de Yahweh es su Torah, recuerden, y ahí está su voluntad plena en pro de la vida que ha creado en todo ser humano. ¿Ok? Entonces comprende, todo lo que fortalezca y construya la vida de una persona es Emet, es verdad y es voluntad de Yahweh. Y todo aquello que la destruya y la arruine no es verdad de Yahweh y no es su voluntad. Por lo tanto, es mentira de hombre o de Hasatán. ¿Comprendieron ese punto? Es lo que la Torah expone en todo su enseñanza. Entonces podemos definirlo de la siguiente forma. Todo pensamiento o sentir que construye tu vida, aún fracasando quizás, y que tenga como emuná lo que dice Yahweh de ti, es verdad. Cosa que debes guardar y atesorar siempre. Yahweh te ama,
nunca y jamás te va a dejar solo y seguirá amándote aunque caigas, pues Él siempre te va a impulsar a levantarte una vez más, jamás te dejará caído y menos a tu suerte, porque te ama. ¿Ok? Todo pensamiento o sentir que construya tu vida, aún fracasando quizás, es lo que Yahweh dice acerca de ti. Vuelvo a reiterar, la Torah dice que Yahweh te ama, que nunca te va a dejar solo, y si caes te levantará, nunca te dejará caído, jamás te dejará a tu suerte. Ese es el pensamiento que construye, es el pensamiento que tiene la Torah, que es la voluntad de Yahweh. Todo pensamiento o sentir que arruina o destruye tu vida, como dudar del amor de Yahweh y lo que dice la Torah acerca de Él y su fidelidad sobre tu vida, creando más y más dolor al punto de dudar de Él, no sentirte amado, no sentirte valorado, no sentirte apreciado, no sentirte respetado y sentirte desechado, no es verdad de Yahweh, es mentira de hombre o de Hasatán. ¿Te das cuenta? Entonces, estas dos líneas de pensamiento están descritas en la Torah. La primera es la verdad de Yahweh y la segunda es la mentira del hombre sobre sí mismo y la mentira de Hasatán también sobre el hombre para destruirlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el pensamiento de Yahweh siempre es construir vida, siempre es construir vida, crear vida, no arruinar vida, que es lo que hace Hasatán y que es lo que hace el hombre en sí mismo. Debes siempre tomar en cuenta qué es verdad de Yahweh y qué cosa no es verdad de Yahweh. Y la Torah siempre es verdad de Yahweh. Amén. Vamos a ver este punto, la tristeza y la ciencia. Y yo lo puse entre paréntesis diciendo que es incompleta. La ciencia es incompleta. La ciencia, pon atención, dice acerca de la tristeza que es un sentimiento básico y que no es ni bueno ni malo y que solo es el resultado de experiencias negativas que provocaron otros sentimientos como decepción, frustración, asombro y sorpresa, un impacto emocional que desencadena tristeza. Y que solo la liberación del dolor la disipa. Ahora, esta liberación tiene axiomas humanos como acciones y sentimientos afines que ayuden a mitigar el dolor que produce la tristeza para volver a la alegría y retomar las riendas de tu vida para que la puedas seguir disfrutando. Toda esta explicación está bien, no existen contradicciones, está bien, pues es la forma en que el ser humano reacciona ante experiencias y situaciones difíciles y negativas, pero está incompleta. Para el ser humano, la ciencia dice, pon atención, y es lo que has escuchado por mucho tiempo cuando has estado triste o en estados depresivos o has sufrido de pronto impactos emocionales fuertes y que te han llevado a la tristeza. Y te han dicho lo siguiente cuando has visitado a algún psicólogo o alguien que te pueda aconsejar. Y te han dicho, reconcíliate con tu pasado. Te han dicho, libérate. Te han dicho, llora y llora hasta que no te queden lágrimas. ¿Sí? Te han dicho, enfrenta tu dolor, acéptalo, reconócelo. Te han dicho, sé bueno y haz el bien y deshazte del pasado. Te han dicho también, enójate contigo mismo y cambia. Te han dicho, haz como que nunca ocurrió. Te han dicho, perdona y olvida, como si fuera algo muy fácil. Te han dicho, demuestra que eres fuerte y vence. Debes comprender que la debilidad siempre debilita. Te hace arriesgado ante el peligro o te hunde en el temor. ¡Wow! O te han dicho, refúgiate en tu fe, en tu religión, haz yoga, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Nuevamente estamos ante directrices aceptables, pero incompletas. Evitar la tristeza no es el camino porque se va a agravar o se va a profundizar más y más. Tampoco mostrar la cara más alegre, intentando cambiar un sentimiento mediante apariencias. Tampoco podemos negarnos a nosotros mismos reprimiendo sentimientos
evitando el que dirán. Mucha gente vive así. Todos expresamos el dolor de distinto modo y son solo dos vías en las que los expresamos. Pon mucha atención a estas dos vías. Puede ser o de modo natural o puede ser de modo peligroso y dañino. ¿Cuál es el modo natural? El modo natural son las emociones cuando fluyen y cada una se acomoda dando el sentimiento de paz necesario mediante el desahogo y la liberación usando el sentir y las palabras correctas, lo que llamaríamos inteligencia emocional. ¿Has escuchado hablar de eso? Eso es a nivel de ciencia. ¿Y cuál es el modo peligroso y dañino? Son las emociones cuando están desbocadas, estresadas, y solo mediante el alto impacto se busca deshacerse del dolor, y allí está el peligro. Desde tomar medicamentos de modo excesivo hasta llegar incluso a pensamientos autodestructivos. Estas dos modalidades, por llamarle de alguna manera, son las que uno ve cuando alguien está triste. O fluye de modo natural, usando inteligentemente sus emociones, que es la idea del mundo de la psicología, o está el modo peligroso y dañino, que es el modo reactivo de una persona que ya no quiere sufrir más por la tristeza que siente. Pon atención otra vez. Estas dos vías también son reconocibles, pero también están incompletas. La primera encierra al hombre en su habilidad y cualidad de superación autosuficiente. Pon atención. Y se libera solo de sí mismo y de los demás, viviendo solo para sí. ¿Y cuál es su lema? Yo importo. Yo importo. Hay mucha gente que dice eso. Yo importo. Tengo derechos y tengo necesidades y esto es legal, son mis derechos y etc. Y el segundo, que es el caso destructivo y peligroso, allí no hay noción de sanar necesariamente, solo de arrancar el motivo que está provocando el dolor. Es evitar el dolor, no hay cordura, y esto puede arrastrar a inocentes en su deseo exacerbado por ser libre. ¿Te das cuenta? Uno es hedonista, narcisista, y el otro es totalmente desbocado. El único fin es no sentir. ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿por qué es incompleto todo esto que te acabo de decir? Porque la ciencia jamás pondrá como solución única a Yahweh, a Yahshua, al Ruach y a la Torah como guía. Para ellos solo es una posible solución más, pero jamás la primera. Solo es complemento, solo es placebo, una píldora más en su receta. ¿Me comprenden? Entonces, la ciencia es incompleta, pero el pensamiento de Yahweh, que es su Torah, no. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. ¡Wow! Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 46, del verso 1 al 7. Ponga mucha atención. Dice, Elohe, Yahweh, es nuestro amparo y fortaleza, un socorro bien presente en las angustias. Por eso no tememos, aunque se conmueva la tierra, aunque los montes se lancen al centro de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con su furia. ¡Wow! Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohe, la santa y grande morada de Elohe. Yahweh está en medio de ella, no será conmovida. Elohe la ayudará al despuntar el alba. Rugen las naciones, se conmueven los reinos, la tierra se derrite al sonido de su trueno. Yahweh Tsebaot está con nosotros, nuestro refugio es Elohe de Jacob. Entonces, el libro de Salmos está diciendo que Yahweh lo es todo, todo en la salvación y en la solución del hombre. ¡Qué tremendo! Por eso la ciencia cumple una gran función, sin duda, a través de su ciencia, incluso a través de la medicación, perfecto, pero siempre será incompleta, pues no abarca el punto máximo a lo que debe aspirar un hombre, y es estar delante de Abba o recibir el consejo de Abba. No lo entienden, están cegados y lo ven simplemente como un complemento más que puede potenciar la salud de una persona. Sin embargo, quienes conocemos a Yahweh sabemos que no es así. Comprendemos que Yahweh es la solución de nuestra vida.
que hacemos lo posible, pero Yahweh siempre hace lo que no podemos hacer y que está fuera de nuestro control. ¡Qué tremendo! Muy bien. Ahora, pon mucha atención. La tristeza da a luz pecado. Yo sé que muchos de ustedes están pensando y me están diciendo quizás, bueno, hasta ahora creo que tiene cierta coherencia lo que ha dicho Jimmy en su exhortación, pero que la tristeza dé a luz pecado suena como raro o extraño. ¿Por qué? Porque uno lamentablemente le da legitimidad a la tristeza, le da ciertos derechos a la tristeza. ¿Has escuchado gente que dice, respeta mi tristeza, respeta mi dolor? Como que estas cosas que debilitan al hombre tienen un grado de honor en la vida de uno por sentirlas. ¿Me comprendes? Pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo la tristeza puede dar a luz el pecado. Toda vez que nos enfrentamos, pon atención, que nos enfrentamos a la vida sin Yahweh, sin emuná, sin fe, sin esperanzas, sentiremos la presión del mundo y la presión de Hasatán desde todas las direcciones, y todas nos afectarán y nos atacarán. ¿Pusiste atención? La presión del mundo imperante y la presión de Hasatán, que es el príncipe de este olam, de este mundo. 1. La presión de las debilidades humanas. ¿Qué significa esto? Es la generación de sentimientos de carencia, es la autovictimización, pobrecito, pobrecita de mí, que sufro, la autodestrucción, el sentir exacerbado de ya dejar de existir por el dolor y la tristeza que siento, y el valor propio que este siglo ha exacerbado en los hombres, que se ve anulado y disipado, y ahí fluye el sentimiento de tristeza, que cuando no está bajo dominio se transforma en depresión, es decir, tristeza crónica. Las presiones de las debilidades humanas. ¡Wow! Sentir que algo falta, sentir que soy víctima de todas las circunstancias, sentimientos de autodestrucción, dejar de existir y sentir que no valemos nada. Y fluye ahí de manera dominante y destructiva el sentimiento de tristeza. Y 2, la presión de las tinieblas sobre nuestra vida al vernos vulnerables. Y es el engaño de Hasatán, las maquinaciones de Hasatán y las tentaciones de Hasatán. Todo esto es en contra nuestra, porque, bueno, tú sabes, Hasatán nos odia y la tristeza puede ser su acceso a nosotros, pues nos encontramos en estados vulnerables, estamos debilitados emocionalmente, aún nuestro poder personal, pues todos tenemos un poder personal, producto del carácter que tenemos. Aún ese poder se ve anulado, generando filtros en nuestro corazón que permiten accesos, tanto espirituales como ideas de otras personas que pueden influir en nuestro estado y llevarlo a un nivel mucho más desastroso. ¡Wow! Tremendo. Entonces, la tristeza tiene el poder de generar vacíos. Pon atención a esto. Y cada vez que estamos lejos de Yahweh y lejos de su Torah, todo vacío es llenado o de carnalidad o de pecado. Así es. Estamos en un mundo que está caído. Todos lo sabemos. Y este mundo vive en pecado. Por lo tanto, es normal y cotidiano vivir en falta delante de Yahweh. Producto de esta normalización carnal, todo pecado es la consecuencia, pasiva o activa, directa o indirecta, de la tristeza que socava los cimientos del mundo. Así es. Tú sabes que a la ansiedad y a la depresión se le llama el mal del siglo. Así es. Un alto porcentaje de la población mundial en estos precisos instantes está sumida en tristeza, en depresión, en ansiedades, en pánicos, y su estado emocional es en alto grado de tristeza, soledad, angustia, desesperación, dolor, pena, angustias, etcétera, etcétera. Un estado de tristeza, mis amados hermanos, por mucho tiempo o de modo permanente,
siempre anula al ser humano, lo opaca, lo debilita, dejándolo a merced de algo más fuerte que él. El pecado se manifiesta, siempre, siempre se manifiesta. Y se manifiesta también en dos dimensiones que finalmente son lo mismo: anular al ser humano. Pon atención a estas dos dimensiones que te voy a compartir. El pecado a nivel intelectual, es decir, donde la tristeza cobra un sentido de legitimidad, un sentido de derecho, sentimiento natural y propio de alguien que ha sufrido y que es normal. Incluso algunos dicen que es necesario, según psicólogos, según estudiosos y acerca de la mente humana, ¿no? Pues bien, este pecado que fluye de modo intelectual da licencias para que el hombre, en favor o en pro de la solución de esta tristeza, haga cosas que a veces están lejos, lejos, lejos de la Torá de Abba. Y está el pecado a nivel del cuerpo, donde la tristeza cobra literalmente la vida del ser humano. Así es, llevándolo a pecados que contaminan la vida, como adicciones, hábitos destructivos, vicios, riesgos y osadía innecesaria, comportamientos placebos de satisfacción carnal para evadir o aplacar la tristeza. Las estadísticas dicen que muchos adictos y delincuentes y aún suicidas viven en constante tristeza por lo que perdieron o por aquello que nunca tuvieron, y viven así, llenando vacíos para poder soportar la tristeza que llevan a cuestas. ¡Wow! Como ven, entonces la tristeza es como una puerta que solo se abre por debilidad, y esta debilidad la genera este sentimiento, este sentir, la tristeza. Y cuando se abre, permite accesos que llenen de alguna forma el vacío que está dejando. El pecado siempre acecha y está a la puerta para dominar a quien caiga en él. Esto fue lo que le dijo Yahweh cuando amonestó y reprendió a Caín. Le dijo en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso 7, seguramente le dijo, si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Ajá, el pecado está a la puerta. Y Yahshua le dice a Caín, pondrías buena cara si hicieras las cosas bien. Pero ¿por qué está entristecido tu rostro? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás triste y angustiado? Has obrado mal. Por lo tanto, si estás débil, el pecado está a la puerta y vas a cometer falta. Y ya tú sabes lo que hizo Caín cuando asesinó a Abel. Pecó delante de Abba. Wow, él se angustió porque su ofrenda no fue aceptada. Qué tremendo. Muy bien. Entonces, el pensamiento de Abba, la ciencia que está incompleta y la tristeza que puede abrir accesos al pecado. Al pecado. Un mundo que está caído, un mundo que está dominado bajo el pecado, está sumido también en la tristeza de estar perdido. Por eso vino Yahshua a rescatar lo que se había perdido. La tristeza de Yahweh, la tristeza de Yahshua es ver al mundo perdido, muriéndose sin él. Luego vamos a ver cuál es la tristeza de Yahshua y cuál es la tristeza de Yahweh, que dista mucho de la tristeza de los hombres. El mejor ejemplo acerca de la tristeza y la luz al pecado es el rey David. Me imagino que has leído Salmos, donde leemos a un David angustioso, triste, deprimido y desesperado por el dolor de su pecado, de su iniquidad. Y es porque es así, así fue. Muy bien, entonces el mejor ejemplo de cómo la tristeza potencia el dar a luz el pecado es el rey David. Él vivió muchos momentos de tristeza por su pecado y por la injusticia que lo rodeaba, llegando a creer que Yahweh lo había dejado y que era rechazado por todos justamente y acusado injustamente porque Yahweh lo había despreciado y rechazado. Vamos a leer algunos de estos momentos, no solo de tristeza de David, sino también de angustia. ¿Te has sentido angustiado? ¿Cómo es el sentimiento de angustia? El sentimiento de angustia es un sentimiento de que el pecho se te aprieta, ¿no? Como que te cuesta respirar. Es un sentimiento
como de sentirte ahogado por todo, como que todo te presiona al punto de correr, de escapar y desencadena incluso hasta el pánico, en fin. Son sentimientos de verdad estresantes, estresantes. Pues bien, todo esto lo vivió David. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos, así es que espero tengas tu Biblia allí. Si tienes la única, la Reina Valera, pues bien, léela. Y si tienes la Biblia actualizada que hemos compartido, léela también, ¿vale? Salmos 13:2. Esto es lo que dice David. Salmos 13:2 dice: ¿Hasta cuándo tendré preocupaciones en mi mente? ¿Tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo contra mí? ¿Te das cuenta de las preguntas que se hacían? ¿Cuántas veces tú mismo has dicho esto? ¿Y esto cuándo va a cambiar? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Cuánto más tengo que aguantar? ¡Wow! En el libro de Salmos, en el capítulo 31, del verso 9 al 10, dice, del 9 al 12, sí, del 9 al 12, yo tengo acá 9, 10, pero es 9 al 12. Dice así: ten compasión de mí, Yahweh, que estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, es decir, ha llorado y llorado y llorado. Mi pecho también. Wow. Todo mi cuerpo, mi vida se consume de dolor y mis años de suspirar. Se me agotan las fuerzas a causa de mi mal. Mis huesos se están consumiendo. Para mis adversarios soy objeto de burla y para mis vecinos más todavía. Soy el horror de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Me han olvidado como un muerto. Soy como un objeto que dan por perdido. Imagínate las palabras de David. Es obvio que estaba en un momento de angustia desesperante a un nivel de estrés máximo. Wow. En el libro de Salmos, en el capítulo 38, verso 4, dice así David de sí mismo: mis maldades me han abrumado. Mis maldades me han abrumado como una carga pesada que no puedo soportar. Mis maldades. Estos son solo algunos versos. Hay muchos en donde David llora desgarradamente, sufriendo en tristeza y dolor por haber pecado y sufrir el pecado de los demás sobre él. Casi es un tipo de Yahshua. La única diferencia es que él lloraba básicamente por él haber fallado y haber pecado. En muchas instancias David dijo: grande es mi iniquidad, grande es mi pecado. Y lo planteaba así a Yahweh, pues se sentía incluso, como te dije, desechado por él. Él no está aquí. Muchas veces tú has orado así. Has orado en angustia y en desesperación y le has dicho a Yahweh: parece que tú no estuvieras y tú no haces nada. Y tú parece que estuvieras en tu trono sentado gobernando feliz y yo sufriendo aquí sin hacer nada. Wow, ¿cuántas veces hemos orado así? Y es solamente producto de la tristeza, de la soledad, de la angustia y el dolor que produce. Y Satán se aprovecha y abre accesos de pecado. Y caemos en su trampa. Wow, sufriendo doblemente, sufriendo la tristeza y sufriendo el pecado de haber fallado nuevamente a causa de eso mismo. ¡Qué tremendo! Muy bien, este es el caso de David, que grafica básicamente cómo la tristeza da a luz el pecado. Y ya conocemos muchos de nosotros los pecados de David. El más fuerte que se le conoce es cuando comete adulterio con Betsabé. Y no solo fue pecado de adulterio, sino también de asesinato, por cuanto envía a Urías, el esposo de Betsabé, a pelear en la primera línea de batalla para que muriera rápidamente. Por lo tanto, vemos que David se comportó aborreciblemente y perversamente delante de Yahweh. Y por eso Yahweh dice: este hijo que viene morirá por causa de tu pecado. ¿Y qué hace David? Simplemente llorar y lamentar su pecado. Porque por causa de él, no tan solo murió Urías, Eteo, esposo de Betsabé, sino también el hijo que venía por causa de su adulterio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! La tristeza siempre da a luz al pecado, porque el hombre está y la mujer está en un estado de debilidad mental. Amén. ¡Wow! Ahora,
Yahshua se entristeció y también lloró. Acá estamos frente a una tristeza distinta. Este es un sentimiento compasivo, es de ahava, es de amor por los que sufren y que están perdidos lejos de Abba, mientras que el sentimiento pecaminoso de la tristeza de los hombres es por ellos mismos, es autoconmiseración, es una mezcla de pesimismo y egoísmo, al creer que solo lo malo domina nuestra vida. ¿Sabías que eso es la autoconmiseración? La conmiseración es sentir compasión por otros, pero la autoconmiseración es cuando tú te dueles de ti mismo. Fíjate, cuando tú estás triste, tú no te dueles por los demás, te dueles por ti mismo, porque lloras y lloras, te lamentas y lloras. Es diferente cuando lloras por la pena de alguien que ya no está a tu lado, por ejemplo. Ahí sí estás llorando por la partida de esa persona, pero también estás llorando por el vacío que deja en ti. Entonces también hay una cuota de egoísmo. Es mío, posesivo para mí, que no está mal en un sentido, pues era parte de ti, ¿no? Entonces, esta mezcla de pesimismo y egoísmo es la que nubla a veces el corazón de los hombres cuando están tristes. Piensan que son solamente ellos y no es así. Distinto es el caso de Yahshua, muy distinto. Él era el hijo de Yahweh, el hijo de Yahweh. Y si él hubiese querido, él hubiera clamado al Padre para que todo dolor y angustia simplemente se disipara y fuera protegido de modo sobrenatural. ¡Wow! Así habría sido, pero su obediencia fue más allá de sus propios deseos o debilidades propias del hombre que era. Él fue varón de dolores, así lo profetiza el libro de Isaías en el capítulo 53. Yahshua, pongan atención, fue el primero en sufrir por otros y llorar y sentir tristeza profunda, angustia y desesperación por el pecado de la humanidad, revelando que el dolor del hombre siempre está ceñido al pecado. Fíjense, la tristeza y el dolor del hombre siempre está ceñido al pecado, a la falta delante de Yahweh, por alguna u otra razón. Siempre hay pecado añadido, siempre. Analicen su tristeza más grande, analícenla. Su tristeza y dolor más grande, díganme, ¿es tan legítima como creen? ¿O está cimentada bajo pecados? Quizás no tuyos, pero sí de otros. Analízalo y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. ¡Wow! Yahshua también fue el primer hombre en obtener sumo gozo delante de Yahweh, haciendo que la tristeza humana, el pecado o el abón, ¡wow!, fuera suya y llevarlo al madero para ser curada por el perdón de Yahweh. Él se conmovía y se entristecía por amor, por justicia y por misericordia, no como la tristeza de los hombres, que es pecaminosa. Vamos a leer lo que dice el libro de Yohanan en el capítulo 11, del verso 32 al verso 36. Dice así: entonces los judíos que estaban en la casa con ella consolándola, cuando vieron que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando Miriam llegó al lugar donde estaba Yahshua y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: Rabí, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Entonces Yahshua, al verla llorando, y al ver a los yahuditas que habían venido con ella también llorando, se conmovió en su ruach. Qué hermoso es nuestro Yahshua. Y se entristeció. Y Yahshua lloró. Entonces dijeron los yahuditas: miren cuánto lo quería. Yahshua sin duda se entristece y se conmueve por el dolor de la gente, pero también se conmueve por su incredulidad. Él estaba allí. Él debiera haber sido el motivo de la alegría, porque lo iba a resucitar, pero no fue así. Y aún así Yahshua es conmovido en lo más profundo de su ser, y lloró de tristeza por verlos a ellos tristes. Recuerda, como ovejas sin pastor. ¡Wow! Que es lo que también dice en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 41 y 42. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad,
lloró por ella. Fíjate, esto es la entrada triunfal a Jerusalén, cuando viene entrando por la entrada de Sion, ¿no? Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que te puede levantar a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La verdad que era Yahshua le fue oculta al pueblo por su rebeldía y su terquedad. Y Yahshua no ha procreado por toda la ciudad. Wow. Recuerda, esa oportunidad o esa shalom era Yahshua mismo que ellos no quisieron aceptar. Qué tremendo. Como vemos entonces, la tristeza de Yahshua era un sublime sentimiento de compasión y amor, de misericordia y piedad por los que sufren en rebeldías, en ignorancias y aún en sus propias tristezas y pecados. Su tristeza solo fue aplacada cuando hizo algo por el hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Yahshua? Se ofreció a sí mismo por todos ellos, por todos, por ti y por mí. Imagina a Yahshua sufriente, llorando y lamentando angustiosamente por ti, por tus pecados, por mis pecados, llorando amargamente delante de Abba, para que yo no fuera consumido, para que tú no fueras consumido. Él en ese tiempo vio tu imagen en su mente. Imagínalo, hace más de 2000 años atrás, Yahshua supo que tú existirías, y ese llanto que derramó también fue por ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fue el sentimiento más profundo que pudo sentir Yahshua. Ese dolor y angustia que se transformó en un gozo inefable delante de Yahweh al morir por todos nosotros. Y dijo en su corazón, yo seré el defensor de Jimmy, el abogado de Jimmy, el salvador de Jimmy. De aquí en adelante yo seré el defensor de Sarita, el abogado de Sarita, el salvador y hermano mayor de Sarita. Yo seré abogado, defensor y salvador de Luis, de Tabita, de Annie, de Felipe, de Nora, de Margarita, de todos los que creen y confiesan el nombre de Yahshua. Yo seré su consuelo más profundo de aquí en adelante. Gracias, Yahshua. Gracias, gracias, gracias. Sin duda que Él es nuestra alegría más profunda. Esa es la tristeza de Yahshua, que es totalmente distinta a la tristeza de los hombres. Un sentimiento compasivo y de amor que lo mueve a ser el más grande de los sacrificios que jamás en la historia humana se ha hecho. Esa es la tristeza de Yahshua. Pero ¿cuál es la tristeza según Yahweh? No, Yahweh es inmutable, Él no cambia. Un momento, Yahweh también tiene emociones. Así es. Hemos visto la tristeza de los hombres, que es pecaminosa y atrae ruina a la vida que Abba regala. Y la tristeza de Yahshua, que es santa, compasiva y que solo desea salvar a los hombres. Pues bien, existe la tristeza de Yahweh. Así es, esta tristeza de Yahweh es la que le agrada a Él, pues provoca en el hombre algo poderoso. La tristeza de Yahweh, la tristeza que agrada a Yahweh y que es de Él, es la que provoca en el hombre teshuvah, arrepentimiento, para volver a casa, para volver al origen, para ser sanados, restaurados, limpiados y volver a Abba, volver al Padre. Esto lo exhorta el apóstol Shaul, Pablo, al ver cómo los corintios reaccionaron a una de las cartas que él les envió. Vamos a leer 2 Corintios 7 del 8 al 10. 2 Corintios 7 del 8 al 10. Qué tremendo. Esto es tremendo. Dice así, porque si bien les causé tristeza con aquella primera carta, dice Shaul, ahora no me pesa. Y si antes me pesó al ver que aquella carta les causó tristeza por un tiempo, ahora me alegro, no por haberlos entristecido, sino porque se entristecieron para teshuvah, arrepentimiento, porque ustedes se entristecieron de la manera que agrada a Yahweh Elohe.
Sí, así que no les causamos ningún daño, porque la tristeza que agrada a Yahweh Elohim produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Escuchaste? De esta tristeza no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ustedes se entristecieron como agrada a Yahweh Elohim, lo que indica que existe una tristeza que es buena. Es esta tristeza que provoca quebranto y pesar por haber pecado delante de Yahweh, que fue lo que sintió David. Dice así: ustedes se entristecieron como agrada a Yahweh Elohim, y miren cuánta diligencia ha provocado, cuántas cosas buenas provocó esta tristeza en ustedes. Disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación. En todo han demostrado que no tienen culpa en este asunto. ¿Te das cuenta? Hay una tristeza que es de Yahweh. Es la tristeza que le agrada a Yahweh, que es la que nos mueve a ti y a mí a hacer teshuvah, a arrepentirnos de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho y que ha generado tristeza en nosotros mismos y que hemos generado en otros. ¿Te das cuenta que la legitimidad de la tristeza empieza a tener otro matiz? Y no solamente es algo tuyo, de tu corazón y que debes subsanar tú solo, sino que delante de Yahweh tiene otra connotación. Dice Pablo: la tristeza del mundo produce muerte, porque siempre está ceñida y ligada al pecado. Wow. Yahweh también siente tristeza, y esta es justamente la que desea que experimenten los hombres, pues Yahweh se duele por la conducta del hombre ante él, no porque él quiera ser reconocido, sino porque el Padre ama profundamente a su creación y no desea verla sufrir. Recuerden la esencia de Abba. La esencia de Abba es Ahaba. Dice la Escritura que Yahweh es amor. Yohanan Aleph, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Yahweh Elohim, porque Yahweh Elohim es Ahaba, es amor. Yahweh es amor. Muy bien, hemos visto de manera bastante escueta quizás qué es la tristeza, cómo lo ve la ciencia, cómo experimentó la tristeza David, que revela que la tristeza básicamente está arraigada al pecado. ¿Cuál es la tristeza de Yahshua? ¿Cuál es la tristeza de Yahweh? Cómo la ciencia habla de la tristeza, pero siempre de modo incompleto en cuanto a su solución. Pues bien, vamos a ver entonces cómo vencer la tristeza a la manera de Yahweh. A la manera de Yahweh. Amén. Ya comprendemos entonces qué es la tristeza, como te dije, y cómo es variable en varios sentidos y las razones que la pueden provocar. Y para hacerlo más práctico y sencillo, la vamos a identificar nuevamente en sentidos para saber enfrentarla. La tristeza que se respeta, por atención, y comprende, y la que debe ser sometida a Yahweh. Amén. En dos fases. La tristeza que se respeta y comprende, y la tristeza que debe ser sometida a Yahweh. Para esto debemos reconocer la naturaleza de ambas. Pon mucha atención. La primera es de naturaleza reactiva. Es aquella que se define por la pérdida. La segunda es de naturaleza pecaminosa. Allí existe pecado y falta delante de Yahweh, y es justamente la que menos se reconoce en el mundo. Fíjate, la primera es reactiva porque algo se perdió, entonces mucha gente piensa que eso es legítimo. Y la segunda tristeza es por causa del pecado. Y esta es la que nadie reconoce. Nadie reconoce que está triste porque ha pecado. Nadie reconoce que hay tristeza porque ha fallado delante de Abba y ha pecado delante de los hombres y aun de sus hermanos. Pero los hijos de Yahweh sí la detectan, y es por la que más sufren. Nosotros, los hijos de Yahweh, sí detectamos esa tristeza, sí, y es por la que más sufrimos, porque pecamos. Estamos conscientes del pecado, estamos conscientes de la Torah de Yahweh, sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y el pecado está a la puerta, como le dijo Yahweh a Caín.
y pecamos y fallamos. Y ese es nuestro dolor más grande, fallarle a Yahweh. Ese es nuestro pesar más grande, al menos el mío. Y yo sé que hablo por mi esposa también. Es nuestro más fuerte y grande pesar delante de Yahweh, fallar. Pero ¿qué es lo que alienta mi corazón? Que no pecamos porque queremos pecar o porque sentimos el deseo de pecar. No fallamos porque está en nosotros la naturaleza de pecar en absoluto. Este pecado que existe es producto de las debilidades humanas. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. En la debilidad es cuando somos fortalecidos. En otras palabras, es casi necesario que se manifieste la debilidad, porque cuando somos débiles comprendemos la verdad de la Torá que nos hace fuerte. Por lo tanto, es una gran diferencia en aquellos que sí pecan porque quieren y otros por sus debilidades. Por eso debes reconocer la naturaleza de tu tristeza, qué es lo que la ha provocado, si es pecado o es algo legítimo. Pon atención, la tristeza que se respeta y comprende, si es por pérdidas personales, lo que sea, un trabajo, una empresa, una amistad, rupturas, amigos o de seres queridos que ya dejaron de estar con nosotros porque murieron, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos definirlas como tristezas que se respetan y que se comprenden. Pero está la tristeza que debe ser sometida, pon atención, y reconocida ante Yahweh, y es la que se provoca lisa y llanamente por pecados y faltas delante de Yahweh, delante de la Torá misma y delante del prójimo. Wow. Aunque hemos separado la tristeza en dos sentidos, por estar en este mundo, y aún estar sujetos a pasiones humanas, ambos sentidos, los que acabo de mencionar, ambos sentidos están llenos de pecado. Llenos de pecado. ¿Y por qué lo digo? Porque el pecado siempre es en contra de una persona. Siempre es una. Por eso vemos gente pidiendo perdón a la persona que agoniza. Por eso vemos gente sufriendo por ser estafada, es decir, hubo un estafador. Por eso vemos que gente odia a otros por pleitos y conflictos no resueltos. Por eso vemos gente sufriendo por otros, porque no son amados, no son correspondidos en su amor, no son respetados, no son apreciados. Por eso existe el bullying, el engaño, el adulterio y todas las obras de la carne. Por eso son pecados hacia otras personas y así se ofende a Yahweh. Toda vez que no amamos al prójimo, estamos pecando ante Abba y Yahweh. En esto se resume toda la Torah. ¿En qué? Ama a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo pecado ejercido sobre otra persona es falta delante de Yahweh y genera sentimientos de tristeza, de dolor y angustia para aquellos que de verdad aman a Yahweh y que luchan con sus pasiones. Deben detectar la naturaleza de su tristeza, de su dolor, pues si es pecado, este debe ser sometido a Yahweh. Debe ser sometido a Yahweh, sin duda, y reconocido, para que haya quebranto y la tristeza que agrada a Yahweh inunde tu corazón y seas movido a Teshuvah. Mira, y puse el caso de cuando alguien fallece. ¿Por qué es necesario acudir ante esa persona y pedirle perdón? ¿Por qué? Porque la tristeza que invade a una persona no solo es porque una persona dejara de estar contigo, sino porque hiciste cosas, dijiste cosas, pensaste cosas que generaron tristeza en esa persona. Y a lo mejor no se las dijiste directamente, pero estaban anidadas en tu corazón. Y al momento de verlo partir o verla partir, quien sea, tu corazón se llenó, se taponeó, se taconeó de cosas que tendrían que haber salido en su tiempo y que nunca salieron. Y es la última oportunidad para que tu corazón pueda ser libre, porque esa persona dejará de existir, irá a dormir con Yahshua o simplemente sin Yahshua.
¿Te das cuenta que siempre el pecado es en contra de alguien? Y cuando es en contra de alguien, es en contra de Yahweh. Porque Él nos envió, nos ordenó amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a aquel que está cercano a nosotros como si fuéramos nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto, hermanos! ¡Qué fuerte! Como ven, la tristeza humana entonces tiene un vasto universo de accesos al pecado. Mientras algunos lo ven como algo legítimo y aún necesario, ante Yahweh es debilidad que puede dar pie al pecado. Por eso la tristeza de Yahshua y aún la de Yahweh debieran ser suficientes, pues la tristeza de ellos es santa, justa, y nos permite entrar en su gozo sublime, de modo que ese mismo gozo sea nuestra fortaleza. Sea nuestra fortaleza. Sepan ustedes que Yahshua y aún David vencieron la tristeza aferrados a Yahweh. Aferrados a Yahweh. Fue a la manera del Padre. Ninguno hizo algo más allá de lo que Abba era, de lo que Abba proveía, de lo que Abba prometía. Wow, Yahshua en su momento más crítico de tristeza se aferró a Yahweh. Se aferró a Yahweh, clamó a Él y se sujetó en obediencia radical. Radical para cumplir el deseo por salvar a los hombres. Y así lo hizo y lo cumplió a cabalidad. Y todo esto lo elevó hasta lo sumo por Yahweh. Y hoy está sentado junto a Él, reinando por los siglos de los siglos. Lo mismo hizo el rey David. También reconoció que solo aferrado a Yahweh podía vencer esta tristeza para ser perdonado y poder vivir el gozo de la gracia y misericordia de Yahweh sobre él y estar con él para siempre. Recuerda que David decía, mejor es estar un día en tus atrios, que miles fuera de él. Qué palabras más profundas. Vamos a ver lo que dicen algunos salmos y algunos textos acerca de esta maravillosa bendición, de cómo vencer la tristeza a la manera de Yahweh. Salmos 32, 1, 2 dice, feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito y en cuyo ruach no hay engaño. Dice feliz, Asher, feliz, feliz aquel a quien se le perdona su transgresión. Es decir, la tristeza se fue. Qué maravilloso es Yahweh. Salmos 13, del 5 al 6. Pero yo confío en tu amor. Mi corazón se alegrará en tu liberación. Cantaré a Yahweh por el bien que ha hecho. Gracias, Abba. Yo confío en tu amor, en tu amor. Mi corazón se alegra en tu liberación. Ya no hay tristeza. Aferrados a Yahweh ya no hay tristeza. Salmos 32, 10. Muchos son los tormentos del malvado, pero al que confía en Yahweh le rodea la bondad. David está declarando aquí que muchas tristezas le aguardan a la humanidad, pero no así al que confía y cree en Yahweh. A éste le rodea su bondad y amor. En el libro de Salmos, en el capítulo 42, del verso 11, dice, ¿por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Yahweh, y aún tengo por qué alabarlo, como mi ayuda siempre presente y mi elogio. Hay otra, la versión que tú siempre has leído dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué te turbas dentro ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. Oh Yahweh, esperanza mía y castillo mío, aún he de alabarle, dice el texto. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué permites que la tristeza ocupe más dominio del que tiene que ocupar? ¿Por qué persistes en que la tristeza sea tu forma de pensar, de sentir y de vivir? ¿Por qué? Si Yahweh está allí para ayudarte, para que salgas del foso. ¡Wow! Vamos a leer el libro de Salmos en el capítulo 30. Vamos a leer completo el capítulo 30 del libro de Salmos, que es maravilloso. Por favor, y quiero que lo entiendas, lo comprendas, ¿vale? Dice, yo te elogio, Yahweh, porque tú me has puesto en alto y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Yahweh, eloje mío, yo clamé a ti y tú me sanaste. Repite eso. Tú, Yahweh, me sanaste.
Tú, Yahweh, me sanaste. Yahweh, tú rescataste mi vida de la fosa. Me libraste de bajar al hoyo. Cántenle a Yahweh ustedes sus fieles y celebren su nombre santo. Porque su enojo es cosa de un momento, mas su favor dura toda la vida. Una noche podrá durar el llanto. ¿Cuántos han llorado de noche? ¿Cuántos han llorado de noche? Pero en la mañana vendrá la simja, la alegría. Yo, que había dicho en mi prosperidad, no me harán caer jamás, porque tú, Yahweh, cuando estabas complacido me afirmaste como un monte fuerte, pero cuando me quitaste tu presencia, quedé aterrado. A ti, Yahweh, seguí clamando, a Yahweh seguí suplicando. ¿Qué se gana con mi muerte? ¿Con que yo baje al Seol? ¿Puedo lavarte en el polvo? ¿Puedo anunciar tu fidelidad? Óyeme, Yahweh, y ten compasión de mí. Oh Yahweh, dame tu ayuda. Tú has convertido mi lamento en baile. Aleluya. Me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré, mis jalel, no callaré. Yahweh, eloje mío, para siempre te daré alabanzas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Este es David. David siendo sanado de su tristeza, sanado de su angustia y de su desesperación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7, se habla del Mashiach Yahshua. Y dice, Yahshua, esto es Hebreos 5, 7. Yahshua, el Mashiach, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Me conmueve profundamente imaginar a Yahshua llorar. Eso debe ser tremendo. Me imagino que cuando Yahshua lloró, todo el Shamaim, los cielos, se consternaron, se paralizaron. Los ángeles cesaron su función, los querufines, serafines, toda potestad invisible y visible, todo imperio y dominio creado por Yahweh y aún Yahweh mismo, guardó silencio y se detuvo al oír el llanto y el clamor de Yahshua. A aquel que lo podía librar de la muerte, a él clamó Yahshua. Yahweh Elohe lo oyó por su devoción y obediencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Y al ser perfeccionado en esa obediencia, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen y obedecen. ¡Wow! Yahshua lloró profundamente y se entristeció en sobremanera antes de ir al madero. Como humano sintió el peso del pecado del mundo y a la vez su propia debilidad, que era fortalecida por el Ruach de Yahweh. Su obediencia sublime lo llevó al máximo sacrificio por amor del hombre, y su gozo fue cumplido en él y en el Padre. Oh, Abba, gracias. Nehemías 8, del 8 en adelante. Nehemías, que es el libro de Nehemías, capítulo 8, del verso 8 en adelante. Dice, ellos leían en el rollo de la Torá de Elohe, traduciendo y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Que era el gobernador, el sumo sacerdote y escriba Esra, y los levitas que enseñaban al pueblo, le decían a todos ellos, este es un día santo para Yahweh su Elohe, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. En ese entonces había santa convocación. Llegaban todos allí y el sumo sacerdote leía la Torá y la gente se conmovía, lloraba y lamentaba, pues obviamente hablaban de la salida de Egipto y de todas las peripecias que tuvieron que vivir huyendo del faraón, cruzando el desierto y todo lo que allí ocurrió. Y lloraban y se lamentaban. Este es un día santo para Yahweh su Elohe, decía el profeta. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. Les dijo además, vayan,
coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Adón. No se entristezcan, porque su gozo en Yahweh es la fuente de su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y les decían: cállense, este es un día santo, no estén tristes. ¡Wow! Las palabras de Abba en su Torah siempre son para alegrar el corazón de sus hijos. Aunque sea amonestación, vendrá la tristeza de Yahweh, que es para hacer teshuvá, luego vendrá el perdón y luego el gozo será restaurado. Amén. En el libro de Salmos 4:7, quiero que vayan al libro de Salmos, Tehilim 4:7. El libro de Salmos 4:7 dice: tú colmas mi corazón de alegría, más que a los que tienen mucho grano y vino. En paz siempre me acuesto, y enseguida me duermo, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. El gozo de Yahweh es nuestra total confianza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En el libro de Cogelet 12:26b, Eclesiastés 2, versículo 26b, dice: porque al hombre que es bueno delante de él le da sabiduría, conocimiento y alegría. Yahweh llena de alegría a sus hijos. Él no añade tristeza. Lo que Yahweh añade a la vida de los que aman es sabiduría, conocimiento y gozo, alegría. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, al verso 52, Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del ruach de santidad o de kadoshá. El estado del ruach de los discípulos siempre era de gozo y alegría. Gozo y alegría. Wow. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, dice: porque en el Malhut de Elohe lo importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz y la simjá, el gozo, la alegría del ruach de Kadoshá. El reino de Yahweh entonces consiste en ¿qué cosa? En justicia, en paz y en gozo, no en tristeza, en gozo. En el libro de Gálatas habla algo también poderoso. Pero el fruto del ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay maldición de la Torah. Entonces, el fruto del ruach es alegría, gozo, no es tristeza. Y fíjate el orden del fruto. Comienza con amor. Después del amor que viene, gozo. No vas a ver tristeza por ningún lado. Por ningún lado. Mis amados, pongan mucha atención. La tristeza es la consecuencia de haber perdido algo. Sea esto respetable o no, siempre será una pérdida de algo. Por eso existe un vacío. Algo dejó de ser lo que era y ha generado dolor. En este mundo de pecado debemos hacer la diferencia y reconocer la naturaleza de nuestra tristeza y rogar a Yahweh que cambie nuestro lamento en baile, nuestro luto en esperanza, nuestro pecado en perdón, y volvamos a su gozo, que es donde debemos estar y es donde debemos vivir. ¡Wow! El mundo está acostumbrado a sufrir, así es, acostumbradísimo a sufrir y lamentar. Su lamento es cíclico, siempre vuelve al vómito, siempre vuelve al vómito, pero nosotros no. Hemos sido lavados por la dam de Yahshua, por la sangre de Yahshua. Por lo tanto, nuestra tristeza y dolor debe ser de Yahweh para hacer teshuvá, arrepentirnos y sanar de las heridas de otros y de las heridas que nosotros hemos causado en otras personas. Así es, y ser sanados de la tristeza para crear fruto del ruach. Si salimos de la tristeza, debemos crear, provocar el fruto del ruach. Y el fruto del ruach es gozo, amor y todo lo demás que acabamos de mencionar. Nunca es tristeza.
Espero que todo esto que te he compartido pueda provocar en ti un alto, un alto. Sé que frente al luto, no todos tenemos la misma capacidad. Hay gente que llora un momento y tiene la capacidad de levantarse y volver a la razón y tomar las riendas de la vida nuevamente y seguir adelante. Aunque esa tristeza esté presente, pero está bajo dominio. No está siendo desechada, menospreciada, ni mucho menos. Todo lo contrario, está siendo contenida de manera racional. Hay gente que por ser más sensible tiene la capacidad de tolerar más el dolor y hacer que la tristeza dure un poco más de un día. Puede ser 2 días, 5 días, una semana. Hay gente que puede tener un duelo de meses. Y hay gente que puede pasar años en duelo. Cuando hablamos de esto, aquí ya estamos hablando de un problema crónico. Esta tristeza perdió el control y se convirtió en depresión, que es tristeza crónica. Entonces, la idea de Yahweh es que lo que tú puedas estar sintiendo y que esté generando tristeza no ocupe más del tiempo que necesita. Cuando esta tristeza es legítima, su naturaleza es legítima, estás en todo tu derecho, por decirlo así, de llorar y de expresar tu sentimiento de carencia por aquello que ya no va a estar, sea una persona o algo que perdiste, lo que sea. Finalmente el tema es el mismo, pero tiene que llegar un momento en que si has creído en Yahweh, en Yahshua, si tienes emuná, eso debiera bastarte para volver a levantarte y disfrutar la vida que Yahweh te dio. No estás siendo indiferente, no estás siendo duro, frío, no. Simplemente tienes vida que vivir todavía. No puedes permitir que la tristeza de algo o de alguien controle tu vida. Nada, nada de lo que puedas perder puede alterar lo que Yahweh ha hecho. Nada puede alterar lo que Yahweh hará. Nada alterará el curso de lo que Yahweh ha trazado sobre ti. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Creer en lo que Yahweh dice de ti. En lo que Yahweh, Elohim, dice de ti, es el pensamiento de la Torah. No puedes dudar de lo que Él ha dicho. Recuerda, toda la verdad de Yahweh sobre ti, toda la verdad que Él dice sobre ti, así es, porque construye y fortalece tu vida. Pero todo aquello que la arruina y la destruye no es de Yahweh y siempre va a generar tristeza sobre tristeza. Por eso levántate, seca tus lágrimas si estás llorando y prométete a ti mismo que vas a seguir adelante, que vas a obedecer a Yahweh. Con su ayuda te vas a levantar y aunque no se lo pidas, es promesa de Yahweh, levantarte toda vez que caigas. Así es que mucho ánimo, mucho ánimo. No estoy en tus zapatos, no sé qué estás viviendo, no sé cómo lo estás viviendo, no sé qué herramientas tienes, no sé si crees en Yahweh o no, no sé qué tanto le crees al Padre, a Yahshua mismo, que es nuestro hermano mayor, que está siempre ahí. Vamos adelante, tú puedes, yo estoy contigo. No sé lo que estás viviendo, lo que sí sé es lo que Yahweh dice. Y Yahweh dice, por medio de Yahshua, que estará contigo todos los días de tu vida y hasta el fin de los tiempos. Así es que mucho ánimo, mucho ánimo. Yo sé que ahora están surgiendo muchos sentimientos. En muchos de ustedes están pensando en gente que ya no está. Están pensando en cosas que perdieron. Muchos de ustedes en estos momentos están recordando la memoria emotiva, recordar cosas que vivieron, no sé, nosotros particularmente este fin de semana. Y lo recordamos y es solamente de escuchar una música triste para recordarlo todo otra vez. Y vuelve la emotividad y el recuerdo y es difícil contener el llanto. Y no está mal, está bien. Pero hay llantos que vienen de muchos años atrás y que ya debieran ser un hermoso recuerdo, pero siguen generando llanto.
Eso es lo que hay que tener cuidado. Obviamente, si algo está reciente, es difícil decir que no. Tenemos que vivir el luto, tenemos que vivir el duelo, pero siempre aferrados de Yahweh, siempre aferrados de Yahweh. Y ahora son tristezas de esperanza, ahora son lágrimas de esperanza, son lágrimas que nos recuerdan que fue lo más hermoso que pudimos tener a nuestro lado y que llegará ese día maravilloso y glorioso en que estaremos con aquel o con aquella persona que ya no está, cuando nos referimos al luto, por ejemplo. Yo espero algún día ver a mi papá. Yo espero algún día ver a ese hombre que yo mismo vestí, junto con mi esposa, en sus últimos segundos con nosotros, antes de que volviera al polvo. Para algunos les será chocante, pero particularmente para mí el haber vestido a mi papá, haber estado allí, incluso hasta maquillándolo, para mí fue un momento muy especial. Y no sé si será casualidad, puede ser, pero hicimos lo mismo con nuestro suegro, estuvimos allí. Creo que son momentos especiales, muy lindos. Y esto llévalo a diferentes pérdidas, personas, conflictos, cosas que perdiste, situaciones que te generaron pleito, confusión y te generaron mucha tristeza. Y algunas de ellas están vigentes. Deja que Yahweh tome el control. Analiza la naturaleza de tu tristeza. Si hay que hacer teshuvá, arrepiéntete de tus pecados y deja que Yahweh restaure esa tristeza y la convierta en gozo. Si es una tristeza de naturaleza legítima, vive tu duelo, vive tu dolor, pero que no ocupe más tiempo del que deba ocupar, pues Yahweh ha prometido estar contigo. No deseches la poderosa mano de Yahweh, que quiere volverte a ver sonreír. Amén. Hay gente que lleva años en depresión, tristeza crónica. Ellos ya abrieron la puerta al pecado. ¿Qué pecado es ese, pastor? ¿Qué pecado es ese? Es ese pecado que dice que nada importa, ni yo importo. Eso dice la depresión, y eso es satánico. Eso es mentira de Hasatán, y debe ser reprendido, para que aquellos que están en esa situación puedan ser instruidos y guiados, primero en oración, intercesión, por ellos, para que Yahweh sea movido a Rajión, y esa persona vuelva en sí. La ciencia hace lo posible, y está bien, hace lo posible. Si estás en algún tratamiento o algo, síguelo, y confía en Yahweh, de que aún Yahweh usará la medicina para que salgas de ello. Pero tampoco cierras a que de modo sobrenatural Yahweh te vuelva gozo que solamente Él puede entregar. Lloramos contigo, de verdad, porque sabemos lo que es sufrir. Lloramos contigo, sabemos lo que es sufrir. No hemos sufrido una vez, hemos sufrido varias veces. Personalmente, junto con mi esposa, en nuestros tiempos en que en el cristianismo estábamos rodeados de mucha gente, muchas veces vivimos el vacío de gente que supuestamente nos amaba, nos quería, y vivimos vacíos de verdad contradictorios que nunca pensamos vivir, pero vacíos que eran de verdad, wow, ¿cómo puede ser posible? Y esto nos generó mucha tristeza, pero nos aferramos a Yahweh y Él nos devolvió el gozo y perdonamos y liberamos nuestro corazón y vivimos también tristezas como pérdidas. Mi papá que falleció, mi esposa que perdió a sus dos papás, a su mamá y a su papá, que también son muy dolorosos y es necesario vivir el duelo. A algunos les costará un poquito más, a otros no, pero si estamos aferrados a Yahweh, esto será un maravilloso y bello recuerdo. ¿Por qué? Porque no somos como los que no tienen esperanza. Sabemos que llega el día glorioso en que vamos a ver a mi papá y al papá de Sarita
y a la Tita y a nuestros gemelos. Así es. Y vamos a ver que Yahweh fue fiel y que es bueno y amoroso con todos los que le aman y le buscan. Así es que mucho ánimo, fuerzas, mucho ánimo y aferrarse de Yahweh. No está mal llorar, no está mal llorar, pero tampoco te inundes en lágrimas. Tampoco crees un mar de lágrimas donde te puedes ahogar. Amén. Escríbenos porque queremos orar por ti. Queremos interceder por quizás la tristeza que estás viviendo, no lo sé. Terminando esta transmisión vamos a elevar un clamor delante de Abba Yahweh para que su gozo sea la fortaleza de nuestra vida. Te amamos mucho, de verdad que te amamos mucho. Yahweh te bendiga y te guarde. Yevarejeja Yahweh Ishmereja. Shalom, Shalom Alejem.